Le damos la bienvenida esta tarde y le ofrezco una disculpa por el breve retraso que tuvimos al diputado Hamlet. Ahora sí se me fue la onda, diputado. Hamlet Almaguer, muchísimas gracias. Un gusto saludarte y a toda la audiencia de Sin embargo a través de esta plataforma. A tus órdenes, Álvaro. Diputado, la semana pasada platicamos y de alguna manera usted ya nos perfilaba lo que de alguna manera ya está por materializarse, que el PRI no apoyará la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral del presidente López Obrador, y una vez que esto ya lo ha adelantado al PRI, yo le pregunto, entonces, en seguimiento a lo que usted mismo nos dijo, ¿qué sigue y qué alcance tendrá la reforma como la que delineó hoy el presidente López Obrador? Muchas gracias, Álvaro, y no te preocupes, siempre es un gusto estar con ustedes, y además tuve oportunidad de ver un fragmento del teaser del cortometraje, se ve muy profesional. Muy bueno. Mira, quisiera comentarles un poco sobre unas cifras que presentamos hoy en conferencia de prensa, no sé si alcancen a ver aquí en pantalla, pero ahorita se las explico. Realizamos un comparativo entre las 3 encuestas que tenemos hasta este momento a nivel nacional. La primera es la encuesta oculta del Instituto Nacional Electoral, la que costó trabajo conseguir a través de la representación de Morena. La segunda es de parametría, que se generó a partir de la petición del Comité Nacional de Morena, de Mario Delgado. Y la tercera es una muy interesante de ENCOL para el periódico El País. La primera encuesta había sido desacreditada, Álvaro, por incluso consejeros del propio instituto, por supuestos especialistas, opinólogos, que habían comentado que la muestra era muy pequeña y no podría ser representativa porque se trataba de 400 entrevistas. Después de eso, Mario Delgado dice, bueno, pues vamos a hacer otra. Se genera la de parametría y finalmente viene esta del País con ENCOL. Y es muy interesante ver cómo no hay modificaciones sustanciales en los umbrales de aprobación de las propuestas del presidente de la República, cuando ya tenemos más de un mes de discusión pública sobre la reforma electoral, además de varios meses ya de discusión en Parlamento abierto y demás, pero digamos que en este umbral ya de confrontación con la oposición y demás, gran parte de la ciudadanía está al tanto ya de la iniciativa presidencial y quedan muy claros los umbrales. Mira, en reducción de número de diputados federales, 87% en la del INE, 79% en parametría, 83% en la de ENCOL. En elegir autoridades por voto popular, electorales, tanto consejeros como magistrados, 78 en la del INE, 88 en la de parametría, 81 en la de ENCOL, promedio de 84. En reducir los recursos para el INE, por ser excesivos, 74 en parametría, 74 en INE, 75 en parametría, 74 en ENCOL, con un ajuste porque ellos preguntaron sobre disminuir el número de consejeros, que incide en este costo del instituto. Destinar menos recursos a partidos políticos, 93 en la del INE y 80 en parametría. Voto electrónico alcanza porcentajes de hasta el 68 y evolución de INE al INEC en 62. Y pues el comparativo habla por sí solo, hay un respaldo popular mayoritario a la iniciativa del presidente de la República. Con estos umbrales de respaldo, Álvaro, nosotros vamos a insistir en llevar a votación el dictamen que determine la aprobación de la iniciativa del presidente de la República en comisiones y después se someta a consideración del Pleno. Nos alcanzan los votos en comisiones para que esto pueda caminar. Ya lo adelantó hoy nuestro coordinador parlamentario. La fecha límite no va a ser el 25, como yo te lo había adelantado y como lo he comentado en conferencias de prensa, porque ya revisando las fechas de sesiones y demás, nuestro coordinador Ignacio Mier, quien está impulsando la iniciativa del presidente de la República sin ningún titubeo, a diferencia de lo que ocurre en el Senado, ha determinado que será el 23 de noviembre como la fecha límite para que la oposición diga
oficialmente, porque ya lo ha expresado a través de medios, si están en disposición o no de acompañar estos ejes fundamentales de la reforma del presidente que tienen tanto respaldo popular. El dictamen se votaría en comisiones entre el 28 y 29 de noviembre y se sometería a consideración del Pleno entre el 29 y 30 del mismo mes. Y ahí en la votación en el Pleno, que los diputados del PRI y del PAN nos digan por qué se van a oponer a reducir el número de diputados federales y senadores cuando más del 80% de la población apoya esta medida. Que los diputados del PRI y del PAN nos digan por qué están en contra de elegir directamente a las autoridades del instituto y el tribunal cuando hasta el 88% de los ciudadanos respaldan esta medida. Que el PRI y el PAN nos digan por qué quieren mantener los lujos y los privilegios en el Instituto Nacional Electoral si partes de la población apoyan la reducción del presupuesto al instituto. Que el PRI y el PAN nos digan por qué van a buscar proteger la cláusula que otorga tantas prerrogativas multimillonarias a los partidos políticos si hasta el 93% de los ciudadanos exigen una reducción en estas prerrogativas, Álvaro. Y la conclusión de todo esto es que quienes participaron en la marcha y quienes se van a oponer en la votación a esta iniciativa forman parte de un mismo grupo conservador, de un mismo grupo que busca mantener los privilegios en las instituciones electorales y también en los partidos políticos, Álvaro. Y frente a esto vamos a ir entonces al plan B. Ahora, el plan B consiste ¿en qué? Álvaro, lamentablemente hay restricciones constitucionales, como las que te comentaba. Hemos estado haciendo un análisis en los últimos días y con mucho énfasis la tarde de hoy en reunión de los asesores especialistas del grupo parlamentario, con nuestro propio coordinador y con los presidentes de las comisiones involucradas y también otros asesores. Lamentablemente el rubro, por ejemplo, de prerrogativas a partidos políticos, el cálculo es constitucional, el 65% de la UMA. Podríamos plantear una reducción en legislación secundaria y me parece que serían tan descarados los partidos de oposición que impugnarían esta legislación secundaria para buscar que les regresen sus partidas multimillonarias. No se podría modificar, lamentablemente, a nivel secundario el número de integrantes del Consejo General del Instituto o el número de magistrados electorales. Hemos hecho un análisis, sí tenemos margen para la cuestión del voto electrónico, que forma parte de la propuesta del presidente de la República, acciones afirmativas que son muy importantes, sobre todo para Morena. Somos la bancada más plural de la Cámara, con muchos compañeros y compañeras integrantes de pueblos originarios y afromexicanos, personas con discapacidad, diversidad sexual, migrantes. Sí nos alcanza también para modificaciones sustanciales en reglas de campañas. La Constitución delega esta parte en la legislación secundaria. Sí nos alcanza para un rubro fundamental que es el de la fiscalización, en donde lamentablemente pues hemos enfrentado arbitrariedades como la cancelación de los registros de nuestros eventuales candidatos en el estado de Guerrero y también en el estado de Michoacán. Lo que queremos ahí es un catálogo de sanciones. Y hay otros aspectos que podrían ajustarse sobre la dimensión del Instituto Nacional Electoral, las facultades y atribuciones, pero el margen no es tan grande como la Constitución. No, por eso, diputado Hamlet Almaguer, es muy importante, y yo lo recomiendo a quienes nos están escuchando y viendo, lean el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es un artículo muy extenso, pero que, digamos, está ahí los mecanismos, dos en especial, que son prioritarios para el presidente, pero que a la letra hacen imposible, uno, la disminución de las prerrogativas para los partidos políticos, porque están a nivel constitucional, y cambiarlo requiere una reforma constitucional. Y dos, la manera en cómo se designan los consejeros electorales y los magistrados electorales. En el caso de los consejeros, pues en el artículo 41 constitucional se establece el mecanismo para elegir al presidente y a los otros 10 consejeros electorales. Si no hay reforma
constitucional, diputado. No hay manera de que puedan elegirse de otra manera, ¿no? Lamentablemente, Álvaro, no sería posible a través de una legislación secundaria, pero hoy lo dialogamos con nuestro coordinador y vamos a avanzar con el calendario también, la preparación para un escenario B que implicaría no solamente la legislación secundaria, sino la consecuencia ordinaria de continuar con el proceso de selección de consejeros electorales, de quienes dejarán sus asientos en abril del 2023, porque esa es una consecuencia natural. Si no se aprueba la reforma constitucional, tendremos que seguir el proceso ordinario. Seríamos entonces muy cuidadosos de la selección del Consejo Técnico Asesor del proceso para que sean perfiles de prestigio, como lo señala la propia Constitución, y se realizarían las propuestas en estas quintetas para cada uno de los 4 cargos, y estamos dispuestos, Álvaro, a someterlos al Pleno, y si no reunimos 2/3 partes, por falta de consideración de la oposición o por necedad, incluso la propia Constitución establece un mecanismo de insaculación en el caso de que no haya acuerdo para si me permite, diputado, cuando en caso extremo de que no se logren 2/3 partes de la Cámara de Diputados para elegir a los 4 consejeros electorales, incluido al presidente, antes del mes de abril, la Constitución en el artículo 41 establece lo siguiente: al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso A, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará en sesión pública la designación mediante insaculación de la lista conformada por el Comité de Evaluación. Es decir, ya quedaría en manos de la Suprema Corte, del Pleno de la Suprema Corte, definir a los 4 consejeros electorales a partir de las propuestas que cumplieron con los requisitos y que no fueron votadas por las 2/3 partes del Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Es así, diputado? Eso es correcto, acabas de darle lectura al inciso E, y la convocatoria a la que hace alusión en el inciso A, el acuerdo es precisamente para la conformación del Comité Técnico Asesor y para abrir el plazo para que se registren las y los interesados en ser consejeros del Instituto Nacional Electoral. Álvaro. Por último, la convocatoria se emitiría a finales de este año, entiendo, para que inicie todo el proceso de conformación, primero del Comité de Evaluación y de la inscripción de aspirantes a ser consejeros electorales. ¿Es así? Sí, la secuencia sería votar la reforma constitucional y si es rechazada, la consecuencia natural es, por un lado, legislación secundaria y por otra, arrancar con el proceso de selección de consejeros con las reglas actuales, ser muy cuidadosos de la convocatoria, de la selección del consejo, del Comité Técnico Asesor, y después de esto se realizaría un registro durante algún periodo que determine la Cámara para que los interesados acudan. Se revisarían los requisitos, se hace una depuración de la lista y dentro de esa lista ya se determinan quiénes integran las quintetas para someterlo a consideración del Pleno. Si se rechazan, no se logran los acuerdos, entonces pasaríamos a esta fase de sorteo, insaculación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Álvaro. Una última cosa nada más, diputado, que usted es uno de los diputados de expertos en la materia y que están a negociación. No le corresponde a la Cámara de Diputados, sino al Consejo General del INE, la remoción o el nombramiento del secretario ejecutivo del INE. Pero esa también está en las prioridades de Morena, que al irse Lorenzo Córdoba, también se vaya el actual secretario ejecutivo. Yo creo que sería una consecuencia también de esta transformación gradual del instituto, porque si logramos que al instituto a través de este proceso ordinario lleguen perfiles acordes con la realidad social de nuestro país, que no sean tan frívolos como Lorenzo y como Ciro, que sean plenamente conscientes de la situación, que estén comprometidos con la democracia, estos nuevos consejeros, incluyendo el
consejero presidente, pues entonces, o la consejero presidente, tendrán esa oportunidad de realizar una nueva designación del secretario ejecutivo. Ahora, las funciones del secretario sí se pueden modificar a nivel secundario en legislación. Correcto. Y las reglas de fiscalización y de campañas, que no son cosa menor al valor, porque han sido pues un punto en el que lamentablemente el árbitro electoral ha sido extremadamente parcial y le hacen mucho daño a la democracia. E insistir, porque yo no creo que este amplio respaldo popular vaya a variar en 2024. Tendremos también que seguir insistiendo en que necesitamos una reforma electoral de fondo, de transformación de nuestro sistema, Álvaro. Un punto. Muchísimas gracias, vemos diputado, por sí. Importante esta información en momentos en que sí, efectivamente, están definiéndose pues términos de lo que puede alcanzarse en términos legislativos. De manera que vamos a seguir seguramente en comunicación, diputado, y como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Un saludo para toda la audiencia de Sin embargo. Muy buenas noches a los periodistas. Muy buenas noches. Muchas gracias.